Cálculo del coeficiente de fricción estático entre dos superficies. Para calcular el coeficiente de fricción estático, utilizamos un plano inclinado y empezamos a variar el ángulo de inclinación, y justo en el momento en el que el objeto presente movimiento, en el que rompa su reposo, en ese instante es cuando podemos calcular el coeficiente de fricción estático. Entonces, para calcularlo, primero vamos a analizar qué fuerzas está experimentando sobre el sistema. Tenemos la normal, el peso, una fuerza de rozamiento. Como el sistema no se mueve, en el eje X ya no hay más fuerzas. Ahora vamos a dibujar un plano imaginario donde este es el eje X y este va a ser el eje Y. Ahora podemos observar que el peso tiene dos componentes, componente en X y componente en Y. Peso 1 en X y peso 1 en Y. Ahora, este ángulo es el mismo ángulo teta, para luego hacer la descomposición del peso 1 en X y peso 1 en Y. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En X está actuando la fuerza de rozamiento negativa más el peso 1. Y esa sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque el objeto no está en movimiento. Ahora, en sumatoria de fuerzas en Y está la normal menos el peso 1 en Y. Y la otra era peso 1 en X. Y también es igual a 0. El objeto no se mueve en el eje Y ni en el eje X. Ahora como vamos a calcular el coeficiente de fricción estático y la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción estático por la normal, vamos a reemplazar esa fuerza de rozamiento y luego despejar el coeficiente de fricción estático. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático es igual al peso 1 en X dividido en la normal. Tenemos que la normal es igual al peso 1 en Y. Entonces, el coeficiente de fricción es igual al peso 1 en X dividido el peso 1 en Y, donde el peso 1 en X es igual peso 1 en X es igual al peso 1 seno de teta. Este corresponde al seno de teta. Y el peso 1 en Y es igual al peso 1 coseno de teta. Entonces vamos a reemplazar esos dos términos en el coeficiente de fricción estático. Tenemos peso 1 en X peso 1 seno de teta y peso 1 en Y peso 1 coseno de teta. Peso 1 y peso 1 se cancelan, entonces tenemos que el coeficiente de fricción estático depende del ángulo solamente. Seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta. El coeficiente de fricción estático para un plano inclinado depende del ángulo de inclinación.